conferencia pequeña. Entonces, bienvenidos otra vez a todos los que están viéndonos desde el Facebook y también en el Zoom. Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar un poco de la carta de los Hebreos. Vemos a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Vamos a esperar un minuto más antes de empezar oficialmente. Ok, muy bien. Yo soy el profesor Nathan Schulte, vivo en Quito, Ecuador, y yo tengo el privilegio de ser uno de los maestros de Academia Cristo. También ayudo con las personas y los estudiantes quienes quieren empezar sus propios grupos y congregaciones en este país y en todas las Américas. Entonces es un privilegio ser parte del equipo y es un privilegio estar con ustedes esta noche para pasar un poco de tiempo pensando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque lo que vemos en este libro de Hebreos es un puente. De hecho, vamos a hablar un poco acerca de eso más adelante, pero nuestro enfoque hoy es Jesús, como siempre, pero un aspecto de Jesús que se nos revela en la Escritura. Jesús siendo nuestro sumo sacerdote, sumo sacerdote. Vamos a ver de qué se trata y por qué es un sacerdote y por qué es importante para nosotros entender eso y cómo puede ser una riqueza para nosotros en nuestras vidas y en las vidas de las personas a quienes hablamos acerca de Jesús también. Entonces, bienvenidos a todos los que están viéndonos en el Facebook y también aquí en la sesión de Zoom. Bienvenidos. Vamos a empezar con una pequeña oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y gracias por ser nuestro sacrificio y gracias por ser nuestro sacerdote quien nos salvó. Vamos a ver eso más claramente hoy. Pedimos que nos des sabiduría y atención a tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Entonces, primero, quiero que ustedes conozcan a esta niña. Digamos que su nombre es Adasa. Y Adasa es una niña quien vive o vivía hace muchos años en el campamento de los israelitas, antes de su llegada a la tierra prometida. Ella vivía en un campamento como este campamento. Entonces, si ustedes conocen un poco de la historia de los israelitas, el pueblo de Dios, ellos habían estado en Egipto por muchos años, 400 años en esclavitud, y Dios los rescató. Y ellos fueron a la tierra prometida, pero después de su pecado, después de su rebelión, tenían que vagar en el desierto por 40 años y estaban en campamentos como el campamento que pueden ver aquí. Entonces es un tipo de valle y tenían las tribus muy ordenadas allí y tenían sus carpas y las personas vivían allí y imaginemos que Adasa, la niña, vive en una de estas carpas que vemos en el valle. ¿Y cómo es su vida? ¿Cómo es su vida y qué ve todos los días y qué entiende de su religión? ¿Qué entiende de Dios? Pues como ustedes pueden ver y voy a indicar aquí, un momento, se me fue. Aquí en el centro hay una carpa, hay una tienda muy especial. ¿Y qué es esa tienda? ¿Qué es esa carpa? La carpa es
esta carpa, esta tienda, el tabernáculo. El tabernáculo fue un lugar de adoración para los israelitas mientras ellos estaban en el desierto y también por muchos años cuando estaban en la tierra prometida, en Canaán. Y después de muchos años, su tabernáculo se convirtió en un templo, el templo que encontramos en Jerusalén. Pero en este momento vamos a enfocarnos en el tabernáculo. Entonces, esta carpa, esta tienda de reunión fue el centro de adoración para los israelitas y pues imaginemos la niña Adasa, quien está en el campamento, ve todo lo que está pasando, lo que sucede y etcétera. Entonces, ¿qué sucede aquí en el campamento? En esta tienda de reunión, en el tabernáculo. Pues tenemos aquí un altar. Y en este altar había muchos sacrificios. Entonces, ¿qué ve todos los días? Ve personas llevando a animales al tabernáculo, al centro del campamento. ¿Y qué escucha todos los días? Los animales siendo sacrificados todos los días, muchos animales, miles y miles de animales sacrificados allí en el altar. También veía a personas diferentes, los sacerdotes. Y no estamos hablando de sacerdotes en la Iglesia Católica Romana de hoy en día, estamos pensando en los trabajadores del templo. Vestían con ropa diferente y tenían que lavarse en agua para purificarse, etc. Y ellos trabajaban con los animales y con los sacrificios todos los días. Entonces, y pues imagínense si estuvieran allí con los olores, con los sonidos, con el humo de los sacrificios saliendo del campamento, se eleva todos los días. Eso es el centro de su adoración. Esto es el centro de su religión, nuestra religión. Eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Qué extraño, ¿no? Es un poco diferente que los servicios de adoración que nosotros experimentamos muchas veces. Entonces, vamos a ver cómo podemos entender lo que Dios estaba haciendo aquí en el campamento por muchos años durante todo el Antiguo Testamento. Vamos a verlo. Y de hecho, no tenemos que adivinar las respuestas. Dios mismo nos da las respuestas en su palabra. No vamos a inventar nada, no vamos a saltar a conclusiones, vamos a basarnos completamente en la Biblia cuando hablamos acerca de eso. Entonces, algunos puntos más antes de empezar nuestro estudio de Hebreos. ¿Qué enseñaba aquí? Pues solamente ciertas personas podían entrar en el tabernáculo. Solamente ciertas personas podían entrar en otros espacios también. Perdón, estoy tratando de dibujar y se me fue. En este lugar, en la carpa aquí, había otros lugares y en el lugar, en la habitación más céntrica en la carpa, el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Entonces, ¿qué decía eso? ¿Qué enseñaba Jesús? Pues Isaías 59, versículo 2 nos dice, son las iniquidades, los pecados de ustedes, las que los separan de su Dios. Entonces necesitaban mediadores, necesitaban personas quienes iban a Dios por ellos y iban de Dios por él, porque no había acceso a Dios. Sus pecados los habían separado de su Dios. Entonces hay una lección ahí que entendían todos los días por las restricciones y por las reglas, por las normas del tabernáculo.
Entonces, llegamos a Hebreos, desde ese lugar un poco extraño para nosotros. De hecho, pues los israelitas salieron de Egipto unos 1500 años antes de la primera llegada de Jesús, y nosotros vivimos 2000 años después de la llegada de Jesús. Entonces, hay un tiempo de 3500 años que nos separan de ese tiempo, y queremos entenderlo mejor y queremos entenderlo bíblicamente, y Dios nos ha dado un regalo en este libro de Hebreos. Y Hebreos es como una mina. Podemos sacar muchas riquezas de esta mina, y solamente tenemos básicamente una hora, tal vez un poco menos de una hora. Entonces, vamos a ver una sección muy pequeña, una verdad muy pequeña aquí en Hebreos. Y espero que les ayude a entender Hebreos un poco más cuando ustedes lean este libro en casa o con su grupo o con otras personas. Entonces, primero, para hablar un poco acerca de Hebreos en general. El propósito es una palabra de exhortación. ¿Qué quiere decir eso? Pues muchas veces cuando vemos las cartas en la palabra de Dios, dice, por ejemplo, en Gálatas, Pablo, apóstol, y pues a las iglesias de Galacia. Otras cartas de la Biblia dicen lo mismo. La segunda carta a los Corintios dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces se escribe como una carta de ese tiempo, pero aquí se escribe un poco diferente. Se escribe como si fuera sermón. De hecho, muchas personas piensan que fue un sermón escrito. Y el mensaje principal, la motivación es: no se caigan de la fe en Jesús. Muchas personas tenían la tentación de alejarse de Dios, de alejarse de la comunidad de fe, de alejarse de la palabra de Dios. Y el autor de la carta a los hebreos dice: no se caigan de la fe en Jesús. ¿Y cómo lo hace? Mostrándonos el tesoro que tenemos en Cristo. Y les hace la pregunta: ¿y ahora qué van a hacer con este tesoro que tenemos en Cristo? Entonces, Cristo es mejor. Cristo es el centro de nuestra religión, de nuestras creencias, y Él es el mejor para nosotros. De hecho, en algunos capítulos habla acerca de una comparación. Compara Jesús con los ángeles y dice: Jesús es mejor. Compara Jesús con Moisés y dice: Jesús es mejor. Entonces va en orden con una lista de personas muy importantes, muy impresionantes de Dios, con propósitos divinos, y dice: Jesús es mejor. Y también dice eso acerca de los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes trabajaban en el templo y en el tabernáculo. Entonces vemos un puente. Un puente nos ayuda a cruzar una brecha, un río, un lugar donde no se puede caminar o manejar. Y nosotros queremos llegar al Antiguo Testamento y entenderlo. Y queremos que el Antiguo Testamento, la riqueza que hay allá, llegue a nosotros también. Entonces, este puente va a ser muy importante para nosotros, y es todo el libro de Hebreos. El autor del libro, no sabemos, no se menciona el nombre del autor. En otros libros mencionan el autor. Por ejemplo, Pablo, yo estoy escribiendo eso, dice. Otras partes, Santiago, yo estoy escribiendo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no se menciona el nombre del autor. Entonces nos toca ser detectives en cierta manera, porque necesitamos, si queremos saber un poco acerca del autor, el escritor de este libro, necesitamos hacer una investigación en el libro.
Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 3 dice que el autor fue alguien entre los que oyeron el mensaje. Entonces, de hecho, algunas personas pensaban una vez que el autor del libro fue Pablo, pero Pablo descarta eso porque él recibió el evangelio directamente de Jesús. Entonces, él no se encontraba en el grupo de personas quienes oyeron el mensaje de otra persona. Entonces, tenemos algunos detalles ahí, algunas pistas. Por ejemplo, Martín Lutero sugirió a Apolos, y si recordamos quién era Apolos, pues tiene un poco de sentido, porque en Hechos 18 habla acerca de Apolos y dice que fue un judío convertido, elocuente, y si leemos el libro de Hebreos, vemos que es un autor muy, muy elocuente, poderoso en las escrituras. Vemos eso también en Hebreos, porque usa mucho de los salmos y también de los profetas, y instruido en el camino del Señor. Entonces, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Entonces, Hebreos se enfoca completamente en Jesús. Entonces, si no fue Apolos, fue una persona como Apolos, muy elocuente, poderoso en las escrituras, quien pensaba y meditaba y cocijaba en Jesús todos los días. Entonces, Apolos o una persona como Apolos puede ser, pero realmente solamente el Espíritu Santo sabe quién es el autor del libro de Hebreos. Los destinatarios, ¿quiénes fueron? Pues tampoco sabemos con certeza, entonces nos toca otra vez ser detectives. Me encanta la investigación, entonces ser detective no es una mala cosa para mí, por lo menos. Sabemos que los destinatarios, los recipientes, los primeros recipientes de la carta, tenían una conexión con el Antiguo Testamento. Tal vez fueron convertidos de la religión de judaísmo, o tal vez fueron gentiles quienes leían mucho la palabra de Dios porque saben muchas de las historias. Tal vez algunas personas piensan que fueron personas en Italia porque hay saludos después, al final de la carta. Y también tenemos algunas pistas que indican que tal vez había un poco de persecución. Y la fecha, entre los años 60 y 70 después de Cristo. Pensamos eso porque no se menciona la destrucción del templo. Habla mucho acerca del templo, acerca del Antiguo Testamento, y esas cosas del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús y ya no eran necesarias para los creyentes porque Jesús ya vino. Entonces, algunas personas piensan que si hubiera sido después de la destrucción del templo de Jerusalén en 70 después de Cristo, habría mencionado la destrucción del templo porque sería una evidencia muy, muy poderosa para su argumento, que decía que las cosas del Antiguo Testamento ya no eran necesarias porque Cristo ya vino. Ok, muy bien. Hemos visto una introducción y también un poco de una introducción sobre el libro. ¿Alguien tiene una pregunta antes de avanzar en el tema de hoy? Pastor, una consulta. Sí, dígame. Usted refirió a un pasaje en Hebreos 2:3. Ujú. No pude Sí. tomar nota acerca de lo que decía esa parte de...
En 2:3. Los que lo oyeron. Sí, entonces hablaba en 2:3 acerca del grupo de personas quienes recibieron el mensaje de los apóstoles, de los testigos, y parece que el autor se encuentra dentro de ese grupo. Ok. Ujú, ujú. Ahora ahí lo entendí. Está bien. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, imagino que ustedes reconocen este personaje muy famoso de la Biblia. Si no lo reconocen, es Moisés. Moisés con los 10 mandamientos, con la ley de Dios, está bajando del monte Sinaí. Y muchas personas saben que Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos. Y eso es cierto. Pero también recibió otras leyes para los israelitas. De hecho, recibió un conjunto muy grande de leyes para los israelitas. Y a veces dividimos la ley que recibió Moisés en 3 tipos de ley, 3 categorías. Tenemos la ley civil, que era para los israelitas. Ahora, no estamos hablando de las leyes civiles que encontramos en los países de hoy en día como Colombia o México o Argentina o Ecuador. Estamos hablando de las leyes que regían el gobierno de los israelitas en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos leyes que se tratan del rey de los israelitas y se tratan de los impuestos y cómo funcionaba el rey que tenían los israelitas. Entonces, esa ley civil fue de Dios y también fue solamente para los israelitas. También tenemos la ley ceremonial, que también era para los israelitas, porque regía la adoración de ellos. Cuando hablamos en el principio acerca del templo, acerca de los sacrificios, acerca de los ritos, acerca de los sacerdotes, estábamos hablando de la ley ceremonial. Y esa ley ceremonial era solamente para los israelitas en el Antiguo Testamento. Más adelante vamos a ver el propósito de esa ley ceremonial, pero no es para nosotros. Por eso no tenemos templo y no sacrificamos y no hacemos esas cosas al estilo de los israelitas en ese tiempo. Y también tenemos la ley moral, que era para todo el mundo. Por ejemplo, no matarás o no hurtarás, no robarás. Eso es para todo el mundo de todos los tiempos. Y recordemos aquí que la ley siempre se actúa como un espejo, un espejo. Entonces voy a escribir eso aquí en la pantalla porque es tan importante. ¿No? Espejo. La ley, ¿qué tipo de ley se actúa como espejo? ¿Qué quiero decir con eso? En un espejo nos miramos y podemos ver la cara, por ejemplo, y puedo ver que tengo una mancha en mi mejilla y puedo limpiarme de esa mancha. En el espejo de la ley nos miramos y vemos nuestros pecados, vemos nuestras fallas, vemos nuestros fracasos, y con el espejo de la ley y con nuestro pecado no nos podemos limpiar de eso. Necesitamos la buena noticia que tenemos en Cristo. Buenas noches. Entonces, recuerden eso cuando están hablando acerca de la ley de Dios. Siempre queremos recordar su función como espejo. Y aquí, pues, muchos de ustedes, especialmente los que han estado en las clases con nosotros en el Discipulado 1, han visto eso. Y espero que les haya sido algo de una bendición para ustedes. Y los que están viéndonos en el Facebook, si no nos conocen muy bien, pues
aprende de nosotros. Nosotros somos una organización de capacitación bíblica. Queremos que todo el mundo lea su Biblia, que entienda su Biblia y que comparta el amor de Dios con otras personas. Entonces, nosotros tenemos una aplicación. Descarga la aplicación, haga las lecciones autodidácticas ahí, estudie con nosotros y pues siempre es una bendición estar con otras personas estudiando la palabra de Dios. Entonces investiguenos un poco y para ver si es algo que ustedes quieren hacer con nosotros. Ok, entonces me pregunto si Camilo, si usted nos puede hacer el favor de leer Levítico 1 a 12 para ver un poco de lo que Dios decía en su ley ceremonial. Es un poco diferente, completamente diferente de lo que hacemos en nuestros servicios de adoración. Camilo, ¿puede leer esta sección por nosotros? Sí, pastor. Gracias. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Le ordenó que les dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. Si el animal que ofrece en el holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada en su lugar y le servirá de expiación. Después degollará el novillo ante el Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego desollará la víctima del holocausto y la cortará en trozos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y le echarán leña. Después acomodarán los trozos sobre la leña encendida del altar junto con la cabeza y el cebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua y el sacerdote lo quemará todo en el altar, en un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Si alguien ofrece un holocausto de ganado ovino, sea de corderos o de cabra, deberá presentar un macho sin defecto. Lo degollará ante el Señor. En el costado norte del altar, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Luego lo cortarán en trozos, los cuales el sacerdote acomodará sobre la leña encendida del altar, junto con la cabeza y el cebo. Sí, muchas gracias. Entonces, es un poco diferente este libro de Levítico. De hecho, todo el libro está lleno de instrucciones como estas instrucciones que vemos aquí. Y es un poco extraño a nuestros oídos, pero eso es lo que los israelitas veían todos los días. Entonces, si ustedes hubieran sido israelitas en el Antiguo Testamento, habrían visto eso todos los días. Eso habría sido su centro de adoración. Entonces, para entender eso, que tal vez es un poco extraño, tal vez parece un poco pagano, inclusive, necesitamos nuestro puente. Entonces, vamos a usar Hebreos, que es la palabra de Dios, que nos explica un poco acerca de el significado del Antiguo Testamento, especialmente las leyes ceremoniales, y nos conecta con Cristo. Vamos a ver cómo todo eso, la ley ceremonial, apuntaba a Cristo, apuntaba a Jesús y señalaba a Jesús. Porque cuando estudiamos la Biblia, necesitamos entender que Jesús es el centro. Entonces, si estamos leyendo el Antiguo Testamento, muchos años antes de Jesús, todavía está apuntando a Cristo, quien iba a venir. Y si estamos leyendo el Nuevo Testamento, escrito algunos años después de Cristo, todavía necesitamos entender que apuntaba a Cristo.
Entonces, el centro de todo es Cristo. A veces hablamos acerca de una interpretación cristocéntrica. Entonces, vemos que la Biblia es cristocéntrica y no es una invención nuestra. Dios hace que la Biblia sea cristocéntrica y lo hace con libros y secciones de la Biblia como Hebreos. Vamos a ver aquí, Hebreos 10, y vamos a leer algunos versículos aquí lentamente para entenderlo todo muy bien. Entonces, la ley, hablando de lo que habíamos hablado, especialmente la ley ceremonial en este caso, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Entonces, algunos puntos aquí. La ley, aquí hablando un poco más acerca de la ley ceremonial, es una sombra. Es una sombra. Vamos a explicar eso un poco más en la próxima diapositiva. La ley es una sombra de ¿qué? Algo muy bueno. Los bienes venideros que entonces, si estamos en el Antiguo Testamento, estamos viendo a futuro. Entonces, los bienes venideros, vamos a ver cómo se realizan en Cristo. Y no la presencia misma de estas realidades. Entonces, explica eso. Por eso, nunca puede, mediante los mismos sacrificios que vimos un poco de eso en la historia de Adasa, la niña que estaba en el campamento de los israelitas, y también en Levítico, que es el libro. Y de hecho, Levítico fue un libro muy especial para los israelitas. He escuchado que los niños de los israelitas en el Antiguo Testamento empezaban a aprender acerca de su religión usando Levítico. Entonces, los primeros versículos que memorizaron fueron de Levítico. Y a veces para nosotros, Levítico es un libro un poco escondido. No lo usamos muy bien. Y, ok, vamos a ver. Entonces, está hablando acerca de los mismos sacrificios, los sacrificios que se ofrecían sin cesar. ¿Dónde? En el tabernáculo, en esa tienda de adoración, en esa tienda de reunión, año tras año, año tras año. Durante todo el Antiguo Testamento estaban haciendo sacrificios y sacrificios y sacrificios. Pero, ¿qué no podían hacer? Hacer perfectos a los que adoran. Entonces, personas quienes pecan hacen sacrificios. Porque un sacrificio es un sustituto. La sustitución es una palabra clave para entender la Biblia. Necesitamos entender eso. Y los sacrificios enseñaban la sustitución muy vívidamente. Ahí hay un animal. Yo pequé y ese animal tiene que morir. Nosotros pecamos y ese animal tiene que morir. Increíble. Es una lección muy vívida que toca todos sus sentidos. Wow, increíble. Pero, ¿qué no podían hacer los sacrificios? Hacernos perfectos, darnos el perdón. Y da una razón. De otra manera, no habrían dejado ya hacerse sacrificios. Entonces, si un sacrificio funcionara, no habríamos no tendríamos que sacrificar más. Siguiente aquí. Pues los que rinden culto purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables del pecado. Entonces, ellos repetían los sacrificios. Eso quiere decir que no funcionaban para perdonarnos a ellos.
Entonces, yo sé que hay mucha información aquí, pero vamos a regresar a la primera parte aquí. La ley es solo una sombra de los bienes venideros. Punto clave. Memorice ese versículo, esa parte de ese versículo. Muy importante, especialmente en las conversaciones que tenemos con nosotros mismos y con los que están alrededor de nosotros, porque hay mucha confusión sobre el Antiguo Testamento y sobre lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y usemos la Biblia para interpretar la Biblia. Usemos la Biblia para ayudarnos en esas conversaciones, ¿vale? Entonces, entendamos esta primera parte. La ley es solo una sombra. Ok, ¿qué quiere decir eso? Voy a dibujar aquí una pared. Tenemos una pared aquí y estamos en este lado de la pared. Digamos que el sol está aquí atrás. Esto es el sol. Entonces, si hay alguien aquí detrás de la pared, solamente vemos una sombra aquí. Entonces, estamos aquí, hay una persona ahí en el otro lado de la pared, pero solamente vemos una sombra. Pero, pues, si esa persona sale, vemos la persona enfrente de nosotros. Entonces, ¿qué decía? Decía que la ley, hablando acerca de los sacrificios, hablando acerca de los ritos, hablando acerca de los sacerdotes en el templo que trabajaban todos los días, está hablando de todo eso. Decía que la ley fue solo una sombra de las cosas venideras. Entonces, si hay una persona en el otro lado de la pared y solamente vemos la sombra, podemos hablar un poco acerca de esa persona. Podemos decir que es una persona muy alta, o es una persona gorda, o es una mujer, o es una niña, o es un hombre, o hay dos hombres, o hay tres mujeres. Podemos ver un poco, podemos entender un poco, pero cuando sale la persona, no necesitamos quedarnos ahí mirando a la sombra porque tenemos la misma persona enfrente de nosotros. Entonces, ya, no necesitamos la sombra, tenemos la persona enfrente de nosotros. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando la Biblia habla acerca de la ley como una sombra de las cosas que iban a venir. Apuntaba a algo, señalaba algo, enseñaba algo. Y de hecho podríamos decir, enseñaba acerca de una persona. Una pregunta hasta ahí, en la primera parte de Hebreos 10. Ok. Isaías Luciano. Sí, profesor, mi pregunta es al respecto de, por ejemplo, que entendí muy bien lo que usted explicó ahorita sobre acerca de la sombra. Viene siendo lo mismo como dice también la palabra que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Jesucristo o ese ya es otro tema. Sí. Entonces la Biblia usa ilustraciones para enseñarnos acerca de la ley, acerca de aspectos. Entonces, en Gálatas habla acerca de ese tutor, esa persona quien nos llevó a Cristo y hablaba acerca de la ley y su propósito, pero aquí usa otra imagen, usa otra ilustración. Entonces es útil pensar en las ilustraciones que usa la Biblia, pero enfoquemos aquí en la ilustración de una sombra. Pero muy bien, gracias por hacer esa conexión. Muy bien, vamos a Carmen Olivar. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Sí. Yo quería preguntar sobre el sacrificio.
por ejemplo, el ayuno, las vigilias, son sacrificios también, ¿no? Pues eso es otro tema para otra ocasión, creo. Entonces, pero Bien, para, bien. sí, pero está bien, pero no vamos a hablar mucho acerca de las vigilias y ayunos aquí, pero lo que quiero que vean es lo escrito en la Biblia. Tenemos un libro lleno de sacrificios explicados y eso es Levítico y entre otros libros también, pero Levítico tiene muchas instrucciones acerca de eso. Entonces, lo que estamos hablando aquí es lo que Dios realmente nos dio a hacer o los dio a los israelitas a hacer en el Antiguo Testamento. Nosotros hoy en día no necesitamos sacrificar. De hecho, eso, sí, eso sería en contra del Evangelio, porque ¿qué dice? Gracias. Muy bien, muchas gracias, pastor. Ok, entonces vamos a seguir con el versículo 3. Pero esos sacrificios, hablando acerca de los sacrificios, son un recordatorio anual de los pecados. Entonces aquí vemos el propósito de los sacrificios que encontramos en el Antiguo Testamento, que eran un recordatorio anual de los pecados. Como decía antes, hablaba y enseñaba acerca de la sustitución. ¡Wow! Yo pequé y un animal tiene que morir. Increíble. Es grave mi pecado porque animales tienen que ser sacrificados por mí. ¡Wow! Increíble. Entonces, los sacrificios eran un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de toros y de los machos cabríos quite los pecados. Entonces, no encontraban perdón en los sacrificios. Había una lección, aprendían acerca de la gravedad de su pecado, aprendían acerca de la sustitución, pero no encontraban perdón en los sacrificios. Imposible, es imposible. Wow, palabras muy grandes, fuertes aquí. Imposible. ¿Qué es imposible? La sangre de toros y de los machos cabríos quite los pecados. Y eso es lo que Dios quería que hicieran ellos. Ellos estaban siguiendo las instrucciones de Dios. Entonces, Dios tenía otro propósito. Ellos no buscaban o no deberían haber buscado el perdón en la sangre de los toros y de los machos cabríos, porque la sangre de los animales no quite los pecados. Siguiente. Entonces aquí vemos una conexión con Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y lo siento, Hebreos tiene muchas secciones acerca de sacerdotes y su conexión con nuestro sacerdote Jesús. Habla acerca de Melquisedec, quien fue sacerdote, y habla acerca de la conexión que él tiene con Jesús. Y habla mucho acerca de los sacerdotes, pero nos falta tiempo hoy. Entonces, solo vamos a enfocarnos en esta sección que es muy hermosa. Me encanta esta sección, una de las secciones más bonitas. Pues hay muchas secciones muy bonitas. Entonces, está hablando acerca de lo que sucedía en el Antiguo Testamento por siglos. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios. Vimos los sacrificios en Levítico, vimos los sacrificios en la tienda de reunión en el campamento de los israelitas. Todo sacerdote celebra el culto. Eso quiere decir, hacía sacrificios día tras día y repetidas veces. Dios está diciéndonos algo aquí. Los mismos sacrificios. ¿Y qué hacen esos sacrificios? Que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Voy a repetirlo una vez más.
que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Entonces, ellos hacían algo por siglos, mataban a miles de animales. ¿Para qué? Pues no para perdonar los pecados, para hacer otra cosa. Pero 12, estamos en 10:12 de Hebreos. Pero este sacerdote, y está hablando acerca de Jesús aquí. Este sacerdote es Jesús. Ahora, no estamos hablando de los sacerdotes en el Antiguo Testamento en el templo. Estamos hablando acerca de nuestro Salvador Jesús. Pero este sacerdote, después de ofrecerlos por los pecados un solo sacrificio, veamos la diferencia. En 11 decía, día tras día, repetidas veces, los mismos sacrificios. Aquí en 12 dice un solo sacrificio. Un solo sacrificio. ¿Qué fue ese sacrificio? Él se sacrificó a sí mismo. Y ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre. Y después de eso se sentó a la derecha de Dios con mucho poder, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces Jesús ahora está en el cielo, esperando al fin del mundo, esperando el día de juicio, cuando todo se va a revelar y cuando nosotros los creyentes en Él, por la gracia de Dios, seremos llevados al cielo para estar con Él para siempre. 14, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos. Un solo sacrificio han hecho perfectos. Y recuerdan, la ley no podía hacer eso. La ley no podía hacer eso. Los sacrificios no podían hacer eso. Pero Jesús, con su solo sacrificio, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Entonces, miren el evangelio ahí. Miren la buena noticia aquí. Miren la lección que enseñaba Jesús y Dios por siglos y siglos y siglos en el Antiguo Testamento. Lo que hacían ellos era bueno en el Antiguo Testamento, pero no para el perdón de los pecados. Era bueno para enseñar acerca de Jesús, la sustitución que tenemos en Él aquí. Entonces, otra vez voy a hacer la comparación que hace el versículo aquí. Todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían sacrificios muchas veces. Nuestro sacerdote Jesús es la persona quien hizo un solo sacrificio y eso ha hecho perfectos a nosotros. Eso nos trae el perdón de los pecados. La sangre de los toros y de los cabríos no nos puede quitar los pecados, pero la sangre de nuestro sacerdote sí nos trae el perdón de los pecados. Ahí está el puente. Ahí vemos la conexión con el Antiguo Testamento. Ahí vemos la conexión entre una adoración muy, muy extraña, por lo menos a nuestros ojos, y lo que vemos en Cristo y lo que vemos en nuestra vida, en la realidad de lo que Cristo hizo por nosotros. Ok, ¿cuáles son sus preguntas? Pastor. Sí, Ovidio. Sí. Esos fueron los tiempos paganos que se vivieron según la historia. ¿En el Antiguo Testamento? Sí. Sí, pero lo que hacían los israelitas no era algo pagano, era divino, era lo que Dios quería que hicieran. Ajá. Ok, gracias, doctor.
Sí, sí. Ujú. Pastor, una pregunta. Sí, dígame. Sí, entonces, ¿cuál era el motivo, cuál era la razón del sacrificio? No la escucho muy bien por el ruido en su fondo. Lo siento. Que, o sea, la pregunta es que cuál era el motivo o cuál era la razón del sacrificio si no lo liberaba a uno del pecado. Una buena pregunta para enseñarnos acerca de Jesús, quien sí nos liberó del pecado. Los israelitas no tenían mucha información acerca de Jesús. Nosotros tenemos la bendición de tener las historias de Jesús en 4 evangelios y también de los apóstoles en las cartas que tenemos. Tenemos mucha información, muchos detalles. Los israelitas creían en Jesús, quien iba a venir, pero no tenían mucha información, pero sí tenían las lecciones muy vívidas de los sacrificios que se repetían todos los días. Entonces, el propósito de los sacrificios fue apuntar a Jesús directamente, hablando acerca de sustitución, hablando acerca de la gravedad del pecado, hablando acerca de cómo se salva una persona. ¿Eso tiene sentido? Espero que sí. Salomé Álvarez. Perdón, pastor, es el correo de mi hija. Mi nombre es Jairo Oh, Rodallega. pues, bienvenido. Pastor, la pregunta mía muy puntual es la siguiente. O sea, cuando se habla de expiación, o la pregunta es, cuando se habla de expiación, ahí en el tema de Hebreos, por los pecados que ellos hacían, los sacrificios de los animales, ¿era como un pecado momentáneo por los pecados que cometían los fieles? ¿En el Antiguo Testamento? Sí, señor. Sí, Pastor. entonces había muchos tipos de sacrificios. Entonces hacían un sacrificio en la mañana y en la noche, pero también si uno pecara en contra de otra persona, llevarían un sacrificio especial para ese pecado particular. Y también cuando toda la comunidad de los israelitas pecó o pecaban, llevaron otro sacrificio por el pecado de la comunidad. Entonces, había muchos sacrificios porque había mucho pecado. Pastor. Sí, Pastor, Erasmo. Pastor. Sí. Si así expiaban o sacrificaban, pero yo quiero saber si con esa expiación eran perdonados sus pecados o no. Aquí vemos Hebreos decía que La ley, por ejemplo, en el tiempo de la ley, tiempo de Moisés, ¿eran perdonados con ese sacrificio o no eran perdonados sus pecados? Sí, y me explico un poco. Aquí dice en Hebreos, es imposible que la sangre de toros quite los pecados. Entonces, la sangre de los animales no quitaban los pecados, pero enseñaban acerca de Jesús, quien iba a quitar los pecados en el futuro. Entonces, ellos veían la lección ahí en el altar y creían en una persona quien iba a venir para quitar los pecados. Ellos sí tenían perdón, pero no por causa de la sangre de los toros, sino por causa de la sangre de Jesús, quien iba a venir. ¿Eso tiene sentido, Erasmo? ¿Acaso, pero ese rato había sangre de Jesús? No había, entonces, había sangre de toro o cordero, de paloma, solamente había sangre. Y entonces, pero aún todavía no existía, pues, claro, espiritualmente las profecías indican de que iba a venir, entonces, pero de todas maneras, esa sangre que vertieron de los animales
Mi pregunta es eso. ¿Perdonaban sus pecados o no perdonaban? Eso era perdonado por esa vía de sangre. ¿Dios perdonaba o no? Eso quería saber yo. Sí, entonces voy a poner una línea de tiempo aquí. Entonces aquí estamos nosotros en 2021 y aquí tenemos Cristo en 0 y aquí tenemos el Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en la era del Nuevo Testamento. Entonces nosotros de hecho tenemos la misma salvación, el mismo perdón de los pecados y la misma fe que tenían los creyentes en el Antiguo Testamento. Me explico. Nosotros tenemos fe en Cristo, quien vino en la historia hace 2000 años. Nuestra fe piensa o mira hacia el pasado. La fe de los creyentes en el Antiguo Testamento es la misma fe. ¿Y qué es la fe salvadora? La fe salvadora es la confianza sencilla en las palabras y promesas de Dios en Jesucristo. Entonces, ellos tenían la misma fe, el mismo perdón y la misma salvación que nosotros tenemos, con una sola diferencia. Su fe miraba hacia el futuro y nuestra fe mira hacia el pasado. Solamente es una diferencia de orientación. Es la misma fe. Entonces, hoy en día, pues, no tenemos la sangre de Cristo, ya se sacrificó. Y cuando pensamos en Dios, Dios está fuera de tiempo. Dios está fuera del tiempo. Él no está dentro del tiempo. Entonces, todo para Él es una hora, es una hora. Entonces, el pasado, pues no hay pasado, futuro y presente para Dios porque está fuera del tiempo. El tiempo es una creación de Dios. Entonces, para Dios, Jesús siempre, pues, siempre ha estado ahí, siendo nuestro Salvador en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Me explico un poco, Erasmo? ¿Está un poco más claro? Ahora, pastor, si no había, digamos, sacrificio, o sea que por Jesucristo no había, digamos, esa profecía no se cumplía hasta ahorita, digamos, nomás supongamos que no se cumplía, sí que teníamos que dar sacrificio de becerros, palominos, yo creo, ¿no? Así puedo pensar. Sí, entonces es muy de la imaginación y porque Cristo sí vino, entonces, pero si viviéramos en el Antiguo Testamento, si viviéramos antes de Cristo, sí, haríamos sacrificios en el templo, sí. Entonces, si viviéramos aquí antes de Cristo, entonces haríamos sacrificios. Muchas gracias, Erasmo. Marcelo Camacho. ¿Cómo está, profesor? Qué gusto oírlo. Igualmente. De acuerdo a la charla, me imagino que el Viejo Testamento es como el pueblo ideal que hubiese querido Dios que sería para que cumpliera con todo, sabiendo de por sí que nunca lo iba a hacer, si no me equivoco. Entonces, la pregunta es, si estos sacrificios que, entre comillas, para los judíos hacían recordar a Jesucristo en cada toro, en cada paloma, etcétera, etcétera. Eso fue su propósito, sí. Ese fue su propósito. Ahora, el corazón de ellos yo creo que se desvió casi que desde el primer toro y se dieron cuenta de que si era paloma y eso, o me equivoco. Sí. Los israelitas son como nosotros y se desvían de la palabra de Dios y empezaban a sacrificar
animales a otros dioses, empezaban a pensar en el sacrificio como si fuera el perdón de los pecados, como si fuera su permiso para pecar más, y etcétera. Y sí, la naturaleza pecaminosa destruye muchas cosas buenas, inclusive ese sistema de sacrificios, y torcía el sistema de sacrificios también. De hecho, en los profetas, Dios dice, pues yo no quiero sacrificios, y podemos decir, pues Dios, tenemos un libro lleno de instrucciones sobre sacrificios. ¿Cómo puedes decir que no quieres sacrificios? Él no quería ese tipo de sacrificios, sino corazón. Dios siempre quiere el corazón, y siempre quería el corazón de los israelitas en el Antiguo Testamento. Él no quería sacrificios sin el corazón de los israelitas, sin esos deseos, sin la fe. Nunca quería eso. Claro. Otra preguntita nada más, Sí. rápido. Este sacrificio, sangre de palomas, toros, que sean puros, etcétera, etcétera, era porque a ellos les faltaba cierta educación de libros y tenía que ser Dios muy explícito en lo que venía y muy explícito en eso, porque ahora el cambio es que nosotros tenemos un libro, ellos tenían sangre. No sé si me estoy equivocando en lo que estoy diciendo. Sí, entonces, pues había personas muy, muy educadas en ese tiempo también, que podían leer y eso. Yo no puedo ver la mente de Dios, y no sé sus designios tampoco, Ok. entonces no sé. Nosotros también tenemos cosas muy visibles para nosotros. El bautismo usa agua, la Santa Cena usa vino y pan, entonces nosotros pues somos personas muy, queremos cosas tangibles, ¿no? Para enseñar y aprender cosas. Y una última pregunta, disculpe Nathan y a todos. Si en el caso de una persona que no es creyente, el hecho de, digamos, una persona que viene, bueno, ahora voy a darle comida a 500 personas porque es lo que quiero para hacer un bien. Ese tipo de obra a las personas como una ayuda al prójimo es aproximadamente lo mismo, no vale nada para Dios, o es obra del Espíritu Santo para que esa persona le dé comida a las demás personas. Sí, nosotros queremos, como Romanos dice, ofrecer nuestros cuerpos y vidas como si fuera un sacrificio vivo o viviente. Entonces, no es para nuestra salvación, no es para ganar la aprobación de Dios, para nada. Son obras de gratitud y por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias. Isaías. Pastor, no estoy entendiendo. Ese propósito de que una persona, eso, disculpe, la última, esa persona, digamos que es no creyente, le ayuda a otra persona y la otra persona sale con comida, por decir algo, ¿eso es obra de Dios? ¿Sí? Porque le ayudó a esa persona a comer ese día, por ejemplo, sea un impío o no. ¿Eso es obra del Espíritu o no? Sí, pues desde la perspectiva de Dios, la obra buena o supuestamente buena de un incrédulo no es una obra buena ante los ojos de Dios, aunque ayuda a muchas personas. Dios usa las vocaciones y los trabajos y las responsabilidades de todo el mundo, tanto creyentes como incrédulos, para proveer a todas las personas en el mundo. Pero hablamos de otra cosa cuando hablamos acerca de lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Hebreos 11 es un ejemplo de eso. Si quieren investigar eso un poco más, Hebreos 11 habla acerca de cómo una obra puede agradar a Dios y cómo no puede agradar a Dios también. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, un incrédulo, por definición, no tiene fe, no puede agradar a Dios. Muchísimas gracias, profesor. Sí, gracias, Marcelo. Vamos a Isaías, luego Félix y luego Erasmo.
Isaías, adelante. No, un comentario solamente referente a los sacrificios. Yo entiendo que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era un tipo de lo que iba a venir. El sacrificio de los machos cabríos y de la sangre de los toros era lo que simbolizaba de lo que Jesucristo vino a hacer. Se nos narra en el Nuevo Testamento. Solamente que yo pienso que, no sé si actualmente pase lo mismo, que el ser humano cae en un círculo vicioso de que peca, pide perdón, vuelve a pecar y pide perdón. En el Antiguo Testamento nos habla de que anualmente la persona venía a redimir sus pecados a través de la aspersión de la sangre y era necesario sacrificar a estos animales. Ahora pasa lo mismo. Ahora tenemos a un sumo sacerdote, dice la Biblia, que está sentado a la diestra del Padre y que ya el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, esa sangre nos limpia de todo pecado. Pero al igual, el ser humano sigue en lo mismo. O sea, en ese círculo vicioso que a veces no logramos entender ese sacrificio tan grande que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y nos confundimos con las obras. Como decía el hermano hace rato, que la pregunta que hacía de que la persona moralmente buena, porque reparte comida, porque ayuda al prójimo, ya con eso alcanzaría la salvación. Pero yo creo que no, porque para alcanzar la salvación necesitamos aceptar a Jesucristo, aceptar que el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y también nos ayuda a obtener la salvación. Sí. ¿Hay mi comentario, profesor? Sí, muchas gracias, Isaías. Y sí, otra cosa que hace un sacerdote es intercede por otra persona. Es el mediador. Entonces, Cristo todavía intercede por nosotros, diciéndole a su Padre, yo morí por esa persona, yo morí por esa persona, yo morí por esa persona. Sus pecados son perdonados. Entonces, siempre está ante Dios intercediendo por nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, es una lucha de todos los días y luchamos en contra de eso. Y la vida de un creyente es una vida de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Reconocer su pecado y ver a Jesús. Reconocer su pecado y ver a Jesús. Reconocer su pecado y ver a Jesús. Siempre está volviendo a Dios, a Jesús, volviendo a la cruz. El sendero hacia la cruz, si queremos imaginarlo así, el sendero hacia la cruz es un sendero muy usado por nosotros, los creyentes. Un creyente que se madura más y más, reconoce su pecado más y más y reconoce la grandeza de Jesús más y más. Entonces, sí, y cuando hablamos acerca de la fe, también hablamos acerca de un regalo de Dios que Él nos da. Entonces, no es asunto de aceptar, sino de darle gracias a Dios por lo que ha hecho a través de su palabra para salvarnos de nuestros pecados, de nuestro destino terrible que nos esperaba, pero ahora no nos espera para nada porque nuestro destino ya empezó, es la vida eterna. Muchas gracias, Isaías. Félix. Para poder comprender el mecanismo, el proceso de los sacrificios, tenemos que comprender también que las leyes alimenticias que tenían los judíos prohibían cierto tipo de alimentación y también prohibían cierto tipo de faenamiento de los animales. No tenían que ser asfixiados y no podían comer de la sangre de estos animales. Mi pregunta es si es que ellos tenían limitaciones para faenar los animales o solamente tenían que comer de los animales que habían sido sacrificados. Porque ellos tenían
una gran cantidad de animales que sacrificaban, y en ese proceso en que sacrificaban tantos animales, diezmaban la población de su ganado. Sí. Entonces, mi pregunta es para poder comprender el entorno que tienen ellos. Después, en el grupo, voy a publicar la Biblia popular para el Levítico, que explica mucho, porque hay muchos tipos de sacrificios. Un tipo de sacrificio, pues, tenía el propósito normal de un sacrificio, pero también alimentaba a los trabajadores en el templo. Entonces, ellos podían tomar una porción del sacrificio para su familia, para ellos mismos, para alimentarse. Otros sacrificios se comían en familia. Entonces, a veces los sacrificios no fueron quemados, sino consumidos por una familia. Entonces, había otro tipo de sacrificio. Entonces, la riqueza de las enseñanzas en los sacrificios es inmensa. Por ejemplo, un sacrificio siempre apuntaba a Cristo, siempre hablaba acerca de pecado, siempre hablaba acerca de sustitución, pero también algunos tipos de sacrificios hablaban acerca de apoyo a los sacerdotes. Otros sacrificios también tenían la otra lección de la comunidad. Vamos a comer este sacrificio en comunidad, con otras personas, como compañerismo. Entonces, la lección primordial es enseñar acerca de sustitución, pero también tenemos lecciones adicionales. Sé que es muy complejo y pues yo creo que son las lecciones más complejas y interesantes y vívidas que tenemos en la Biblia, las que tenemos en los sacrificios. Pero es mucho para hoy, es mucho para hoy y de hecho es mucho para una vida. Entonces voy a publicar en el grupo de WhatsApp Levítico en la Biblia Popular, y los que están viéndonos en el Face, vayan a nuestro sitio web academiacristo.com y buscan Levítico en el buscador y pueden encontrar el recurso de un comentario digital que pueden descargar gratuitamente para ver eso. Explica todo acerca de los sacrificios. Gracias. Y Erasmo. Muy bien, gracias, pastor, pero algo puedo entender, pero no estoy tan conforme. A ver, quisiera que me expliquen, aunque mis compañeros, alguien, yo no lo entiendo muy bien. O sea, que cuando hacían sacrificio de ti ciertos animales, entonces era solamente para que no sean perdonados, ¿no? Entonces, eran como para decir, una solidaridad, para compartir en familia. Solamente para eso eran los levitas o los sacerdotes sacrificaban eso. O, sí, todo no entiendo muy bien. Si no perdonaba, digamos, si no tenían perdón, entonces era pues, solamente para compartir con sus hermanos que no tenían de comer. Algo yo entiendo. No, tenían perdón, pero tenían perdón por lo que Cristo en la cruz iba a hacer. Voy a darles un poco aquí después. Al final de esta presentación tengo 3 diapositivas más. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pues vimos eso en 10:12. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Entonces, Él es nuestro sumo sacerdote, quien se sacrificó a sí mismo por nosotros. Ahora, todos los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban a este sacrificio. Es el momento más grande en la historia del mundo, es la cumbre de la historia del mundo. Entonces, todos los sacrificios antes
enseñaban y enseñaban y enseñaban una y otra vez acerca del sacrificio que iba a hacer Jesús en la cruz. Y también tengo una diapositiva más. Nuestro Señor Jesús es nuestro sacerdote y también es nuestro sacrificio. Me gusta el versículo en la primera de Pedro 1:18, que dice, el precio de su rescate, nuestro rescate, no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, Cristo, llevando una vida perfecta, sin mancha de pecado, se sacrificó para ser nuestro sacrificio, para ser el sacrificio, el último sacrificio, el sacrificio para siempre. Entonces, lo que hacían en el Antiguo Testamento era muy, muy importante. ¿Por qué? Porque apuntaba a Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Muchas gracias. Entonces, ya estamos llegando a la hora. Entonces, vamos a despedirnos pues con una oración. Oremos. Jesucristo, gracias por ser nuestro sumo sacerdote. Gracias por ser nuestro sacrificio. Gracias por hacer la conexión. Gracias por darnos un acceso a Dios. Gracias por interceder por nosotros. Gracias por sacrificarte por nosotros para darnos el perdón de los pecados. Ayúdanos a ver eso todos los días. Ayúdanos a vivir eso todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, pastor. Amén. 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 Amén, gracias. Amén. Para todos. Amén. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Para todos. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Gracias, gracias. Muy buena charla, muy bonita charla. Gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, que tengan una bonita noche. Bendiciones. Que descansen, pastores, hermanos, que Dios los bendiga. Pastor Neita, Gracias. Pastor Mar. Bendiciones. Ojalá que no sea la última, pastor, para que tengamos más. Sí, hay mucho de aprender más y más y más. Bendiciones, pastor. Gracias por la palabra. Bendiciones. Una preguntita, pastor. Sí. Una pregunta. Una pregunta. Va a poner la grabación. La señal estuvo un poco mala y no pude, estuvo muy interrumpida. Pero la grabación, pastor. Sí, vamos a colocarlo en el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, le agradezco. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Amén. Muchas gracias, profesor Nathan. Muchas gracias a todos por asistir. Voy a subir la grabación y a YouTube. Esta noche voy a compartir el link para la grabación esta noche. Muchas bendiciones a todos. Amén, amén, pastor. Que descanse. Bendiciones. Saludos para todos. Igualmente. Ahorita voy a cerrar la reunión. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Nicaragua, saludos, Natán.